Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Me vais a permitir que esta semana empiece de una manera un poquito diferente, y es que esta semana me gustaría empezar despotricando un poquito sobre la última versión del misterio de Salem Slot, que ha sido perpetrada por Gary Dauberman y que después de más de un año de espera fue estrenada finalmente a principio de este mes en la plataforma Max. Como sabéis, El misterio de Salem Slot es una de mis obras favoritas de Stephen King y el libro es una auténtica maravilla, donde Stephen King no solo le supo dar la forma más adecuada a una invasión silenciosa, en este caso de vampiros, en un pequeño pueblo de Maine, sino que además supo actualizar para toda una nueva generación el género de chupasangres. En la novela, Stephen King no solo nos va a mostrar una historia de vampiros, nos va a mostrar un pueblo completo con sus envidias, con sus engaños, con sus traiciones, lo cual va a crear una serie de personajes tridimensionales e inolvidables y va a hacer que cuando va avanzando la historia vamos a sufrir con el destino de estos personajes a los que hemos conocido y a los que hemos cogido cierto cariño. En su primera adaptación al medio televisivo, en la miniserie de Tobe Hooper, El misterio de Salem Slot, del año 1978, Tobe Hooper tuvo el conocimiento suficiente como para entender que esto no era solo una película de vampiros, y nos fue mostrando de una manera pausada a los personajes para que nos fuéramos encariñando con ellos. Teníamos prácticamente la mitad, prácticamente ese primer capítulo de la miniserie en el que no éramos ni siquiera conscientes de que la amenaza eran vampiros. Íbamos viendo cómo Straker llegaba al pueblo, cómo se establecía, sabíamos que su socio, el señor Barlow, tenía que llegar, pero sobre todo, y desde los ojos de Ben Mears, desde los ojos del escritor, íbamos conociendo a todos los habitantes del pueblo y todas sus intrahistorias que nos iban a importar. Íbamos a ver la relación de Susan con sus padres. De hecho, se convertía al doctor en uno de los padres de Susan Norton. Íbamos a ver pues las intrigas del sheriff, íbamos a ver el propietario de la inmobiliaria, Larry Crockett, y esta relación extramatrimonial que mantenía con su secretaria, pero iba consiguiendo que todos los personajes nos importaran. Es cierto que se tomó ciertas libertades, como por ejemplo el convertir a Barlow en una especie de Nosferatu, una imagen que no coincide con la que se tiene de él en la novela, pero realmente hacía que el pueblo nos importase más de un mero ataque de los vampiros. Esa misma filosofía tuvo la versión de 2004, dirigida por Michael Salomon y protagonizada por Rob Lowe. En ella también se respetaron las subtramas, incluso se ampliaron algunas, como esa especie de chantaje que se le hace al doctor por parte de una pareja joven del pueblo, y además nos mostró un Barlow como aparece en el libro, un Barlow atractivo e interesante, pero amenazante a la vez, interpretado por Rutger Hauer. También se permitió algunas licencias, como ese inicio de la serie mostrando una pelea entre Ben Mears y el padre Callahan, que está muy alejada del tono del libro, pero hizo que los personajes nos importaran y hizo que mantuviésemos el interés en la historia. El problema es que todo esto ha sido completamente abandonado en la versión de Gary Dauberman. Ahora vivimos en un mundo con prisas, vivimos en un mundo de TikTok. Hay que captar la atención en muy poquito tiempo, y por ello en los primeros 10 minutos Gary Dauberman ya nos ha mostrado la amenaza real, ya nos ha sacado lo que es capaz de hacer Barlow y sobre todo nos lo ha mostrado con mucha sangre. En esta versión no hay subtramas, vamos al grano. Ben Mears parece que pasa por allí, además le han cambiado toda su historia de origen, borrando su relación con la casa Marsden, que es precisamente una de las claves de la novela. Además, en esta versión, toda la amenaza del vampiro que sucede en la primera parte de la historia y que solamente es sugerida, aquí es mostrada completamente de una manera clara y sangrienta. Es cierto que mucha gente podría pensar que el cambio de raza o de género de alguno de los personajes nos podría afectar, pero es que eso no ha sido ni siquiera traumático. De hecho, el personaje de Jordan Preston Carter, el personaje de Mark Petrie, es probablemente una de las cosas más salvables de la película. Ese chaval lo hace muy bien y realmente te le crees como este
pequeño friki aficionado a los vampiros que habíamos visto en las otras versiones. No podemos decir, sin embargo, lo mismo de Ben Mears, Louis Pullman, que me recuerda en algunas ocasiones muchísimo a su padre Bill. Es cierto que está soso, va deambulando por la película de un lado para otro, pero en ningún momento es el líder de esta película, es la persona que tira de la trama, como si ocurría en las dos versiones anteriores. Nos vuelve a traer al Barlow Nosferatu, nos vuelve a traer al Barlow maquillado tipo vampiro amenazante, que realmente no coincide con el libro y que además, no sé si por defecto del maquillaje, no nos resulta tan creíble como el que nos mostraban en la serie del 78. Además, nos resume todo el clímax final en una especie de pelea en un autocine que no aparece para nada en el libro y que además es absurda porque los personajes principales esperan hasta que casi está anocheciendo para atacar a unos vampiros cuando han tenido todo el día para atacarlos sin que fueran ningún riesgo para ellos. También es bastante incomprensible el comportamiento de la madre de Susan. La madre de Susan, tanto en la novela como en las dos versiones anteriores, es una mujer normal que conoce a Ben Mears, que no se fía de él porque no se fía de un escritor algo mayor que su hija y de lo que pueda pasar con su relación, pero que sin embargo no se muestra agresiva como ocurre en esta película, en la que llega incluso a atacar físicamente al escritor. Y es que al final la conclusión a la que yo llego después de ver El misterio de Salem Slot estrenada en Max es que resumir a Stephen King no es buena idea. El escritor de Maine es un genial descriptor de los mensajes, un genial descriptor de las costumbres, y la mayoría de sus novelas más impactantes como It, Los Tommyknockers, La tienda, tienen lugar en unos entornos rurales, en unos entornos de ciudades pequeñas de los Estados Unidos, donde cada uno de los integrantes de esa comunidad tiene su importancia en la trama. Y en esta ocasión nos hemos olvidado completamente de eso para hacer una película convencional de vampiros. Debo decir que la película dura 2 horas y a mí se me hizo larga, y eso en una película de 2 horas es algo terrible. En definitiva, si queréis conocer la historia de Salem Slot, yo os recomendaría que acudierais a una de las dos miniseries, la de Toby Hooper del año 78, que en España fue estrenada en DVD con el título de Fantasma, o la versión de Michael Solomon del año 2004 con Rob Love, las cuales son muchísimo más entretenidas. Y oye, a quien la haya visto y le haya gustado, me alegro muchísimo por él, pero le recomiendo que vea una de estas dos versiones y que descubra la profundidad de la obra de Stephen King. Y es que es cierto que últimamente nos indignamos muchísimo con los remakes, pero los remakes han sido una práctica muy habitual que ha existido prácticamente desde los inicios del cine. Un remake, como todos sabemos, es rehacer una película existente modernizándola para adaptarla a un nuevo contexto cultural o haciendo ciertos ajustes para atraer a una audiencia más contemporánea. Esta tendencia ha crecido significativamente en el cine de Hollywood y ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, pero el concepto de rehacer películas no es nuevo. Ya las primeras versiones de remake sucedieron durante los años 30 y 40, una época en la que se tomaban películas provenientes del extranjero o mudas y se volvían a filmar con sonido o con actores que eran más conocidos en la región. Por ejemplo, el clásico Scarface de Howard Hawks del año 32 fue rehecho en los 80 por Brian De Palma en la maravillosa El precio del poder. El Halcón Maltés era la tercera versión. El Halcón Maltés de Humphrey Bogart del año 41 era la tercera versión de la misma historia hecha en 10 años. El Ben-Hur de Charlton Heston no dejaba de ser un remake de una película muda protagonizada por Ramón Novarro. Una vez los estudios han comprobado que una historia tiene un éxito, hacer un remake suele ser una garantía de que no se van a perder dinero, y muchas veces es preferible arriesgarse a volver a hacer una versión de una película anterior que apostar por un guionista original que nos trae una historia que no se haya hecho antes. Además, sobre todo, una de las causas principales de estos remakes suele ser la mejora en los efectos especiales y, sobre todo, desde hace 20 años, el poder hacerlas por menos dinero utilizando CGI. Esto le dio un impulso a todos los remakes de ciencia ficción, fantasía, acción
o terror. Fue el ejemplo, por ejemplo, del King Kong de 2005, dirigido por Peter Jackson, que igualmente era una tercera versión. Ya teníamos la versión de Dino De Laurentiis de los años 70, que gozó de bastante éxito. Otras veces se puede hacer un remake para adaptar culturalmente una historia. Es el caso, por ejemplo, de Infiltrados del año 2006 de Martin Scorsese, que era un remake de una película hongkonesa, Internal Affairs, del año 2002, pero cambiando esta mafia china por el contexto de una mafia en Boston. Y a veces, sobre todo, lo que se trata simplemente es de contar una historia a un público joven que de otra manera nunca iba a ir al original. Hay muy poquita gente que vaya a ver ahora películas en blanco y negro y se perderían maravillosas historias si no fuera por los remakes que se van realizando. De hecho, ha habido remakes que han tenido bastante buena consideración frente a la obra original. Es el caso, por ejemplo, de La Mosca. La versión de 1986 de La Mosca, dirigida por David Cronenberg, es una adaptación de una historia original del año 58. Sin embargo, el uso de mejores efectos especiales y la adaptación de la trama a las ideas de los años 80 hicieron de ello una película maravillosa. Otro ejemplo de un remake exitoso pudo ser Ocean's 11, la película sobre robos protagonizada por George Clooney y Brad Pitt. No deja de ser un remake de La Cuadrilla de los 11, una película de los años 60 protagonizada por Frank Sinatra y el Rat Pack, y que se modernizó con nuevas estrellas y fue un exitazo en taquilla. Bueno, recientemente también tuvimos el caso de Ha nacido una estrella, la película protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. En el año 2018 es la cuarta versión de una historia que fue filmada en primera ocasión en el año 1937. A veces incluso un remake puede ser un acto de redención. Películas que en su estreno han sido detectadas por aficionados o críticas como películas con grandes fallos son rehechas para adaptarla al gusto de los fans. El ejemplo más claro de esto lo tendríamos con la película Dredd del año 2012, protagonizada por Cal Urban, que se considerará siempre como una adaptación mucho más apreciada, mucho más fiel al cómic del juez Dredd que la del año 95, protagonizada por Sylvester Stallone. Y de hecho, uno de los géneros que ha tratado siempre de hacer remakes adaptando las historias a los nuevos gustos ha sido el género de terror. De hecho, en los últimos vídeos hemos visto algunos casos de películas de terror que luego han sido rehechas en los últimos años. Tuvimos el caso de La Profecía, que se rehizo de nuevo en el año 2006, el caso de It, también basada en una obra de Stephen King, que tuvo su miniserie en los 90 maravillosa y que tuvo el remake en los últimos años, actualizando a este Pennywise para una nueva audiencia y dando esas dos partes que la verdad es que son películas de bastante calidad. O bueno, en este canal ya hemos hablado de The Haunting, que tuvo su versión de los años 60 dirigida por Robert Wise y su versión de los años 90 dirigida por Jan de Bont, conocida aquí en España como La Guarida. O incluso hace un par de semanas hablábamos de Poltergeist, que tuvo su remake hace unos pocos años. Ha sido algo muy rentable para los estudios coger películas, sobre todo de los años 50, para adaptarlas a las nuevas generaciones. Y de hecho, de una de ellas vamos a hablar aquí hoy, porque esto es otro rollo. Y es que una de las principales figuras de esta fiebre del remake de terror fue William Castle. William Castle, un cineasta norteamericano nacido en 1914, fue un director y productor de cine estadounidense conocido sobre todo por su trabajo en el género de terror durante los años 50 y 60. Se le podría poner como un ejemplo del típico hombre de negocios de los Estados Unidos. Castle fue un auténtico self-made man. Comenzó a trabajar muy joven como asistente de dirección, como ayudante, como guionista en diferentes producciones, con lo que ganó en este tipo de trabajos, reunió el presupuesto y el valor suficiente para trasladarse
a Hollywood, donde poquito a poquito fue ganando su nombre, sobre todo como director de producciones cinematográficas de serie B. Ganó mucha experiencia, descubrió que el cine de terror tenía un mercado tremendo y era una fuente de ingresos inagotable, y a partir de ese momento comenzó la faceta por la que ha sido más conocido, y de hecho se le considera como uno de los padres del denominado Campy Horror, unas películas de terror de bajo presupuesto, argumentos ligeros e intrascendentes que utilizaban elementos del mundo del espectáculo, del mundo de la farándula, de manera innovadora, y que aportaban incluso un toque de humor a estas películas de terror. Sus películas estaban llenas de trampas y giros inesperados y atraían audiencias que buscaban tanto pasar miedo como sobre todo entretenerse. Consiguió el éxito ya con películas como Macabro en el año 58, una película en la que un doctor recibía el aviso de que su hija había sido enterrada viva y tenía un tiempo límite para encontrarla. Escalofrío del año 59 fue una de las primeras en las que introdujo medios innovadores. En ese caso instaló un sistema de vibradores en las sillas de algunos cines para que en algunos momentos de la película las sillas vibraran y los espectadores sintieran la presencia del monstruo. 13 fantasmas, donde inventó un sistema mediante las gafas 3D que hacía que los espectadores, según guiñaran un ojo o el otro, vieran o no a los fantasmas que iban a aparecer en la pantalla, y la película de la que hablaremos hoy. Y es que en el año 1959 William Castle estrenó la película House of Haunted Hill, o como se la estrenó en España, La Casa de la Colina Encantada. La trama de House of Haunted Hill sigue a Frederick Loren, interpretado por el maravilloso actor de terror Vincent Price, un millonario excéntrico que organiza una fiesta en una mansión supuestamente encantada. Loren va a invitar a 5 desconocidos a esta fiesta y les va a ofrecer una suma de $10.000 si consiguen pasar la noche en la casa. A medida que va avanzando la noche, los invitados van a empezar a experimentar una serie de eventos aterradores, pero finalmente se descubrirá que no es todo lo que parece. Es una película muy simple, con pocos personajes. De hecho hay 6 papeles, entre los cuales sin ningún tipo de duda destaca Vincent Price dando vida a Frederick Loren, el anfitrión de la noche, un hombre manipulador y enigmático que disfruta jugando con el terror de los demás. El único fantasma en la casa eres tú. Procura no desvelarte, pensando en cómo te librarás de mí. Te saldrán arrugas. Es el motor de la trama, y la relación que tiene con su esposa es el foco principal de la película. En el papel de su esposa tenemos a Carol O'Mar, la cual tiene una extraña relación con su marido, en la cual parece que ambos quieren asesinarse mutuamente, y cuyo cumpleaños servirá de excusa para la celebración de esta fiesta. ¿Quieres un poco? No, gracias. Solo un trago, para que te animes un poco. Estoy animada, gracias. Y no lo he envenenado. Está bien saberlo. Junto a ellos tendremos a los invitados, a Nora Manning, interpretada por Caroline Craig, una joven secretaria que realmente no sabe muy bien por qué está en la tienda, pero que se va a ir convirtiendo en el foco de todos los aspectos paranormales y va a ser la persona que va a sufrir el mayor número de sustos. Representa el típico personaje aterrorizado, objeto de las fuerzas sobrenaturales. Tendremos también a Lance Schroeder, un piloto de pruebas invitado a la fiesta, interpretado por Richard Long, que es uno de los más valientes, que tomará el rol de líder cuando comiencen a suceder los eventos sobrenaturales en la casa, y que por su forma de actuar durante toda la película de una manera muy práctica y muy arrojada, se va a convertir en el personaje clásico de las películas de terror de la época. Bien, antes de que dé comienzo la fiesta, repasemos los detalles. Los porteros se marcharán a medianoche, dejándonos encerrados hasta que regresen por la mañana. Una vez que la puerta se cierre, no hay manera de salir. Alan Marshall interpretaba a David Trent, un psiquiatra interesado por los efectos del miedo en las personas, y que, aunque va a aparecer al principio como un personaje calmado y profesional, durante el transcurso iremos viendo que tiene muchos más secretos de los que parece, y se convertirá en un personaje clave en los eventos del final de la película.
¿Confiesa que es culpable, doctor? Claro que no. Uno de nosotros tuvo que haber salido de la habitación. ¿Ha oído algo? Elijah Cook Jr. va a ser Watson Pritchard, el propietario de la mansión, que cree firmemente que la casa está encantada. Se le presenta como un hombre medianamente desequilibrado porque en el pasado varios miembros de su familia murieron en esa mansión, y será quien insista durante toda la película en que los fantasmas son reales, representando un poco el miedo y la paranoia de aquella época. Esto es lo que usó con mi hermano y con su hermana. Los descuartizó. Encontramos partes de los cuerpos por toda la casa. Julie Mitchum será Ruth Bridges, una columnista de periódicos con la que cerramos este grupo de invitados. Tiene problemas financieros y va a acudir a la fiesta a la mansión encantada. Durante toda la película va a ser una persona escéptica ante la ocurrencia de cualquier tipo de suceso paranormal, pero según va pasando el film se va poniendo cada vez más nerviosa. De hecho, es un poco el intento de ser la representación del espectador. Se intenta que empatices con ella, que al principio veas la película de manera tranquila y que según vayan avanzando los sucesos vayas sucumbiendo al miedo. $10.000. ¿Habrá mucho papeleo o retrasos? ¿Tiene prisa? Sinceramente, sí. Lo necesito. Además de ellos, vamos a tener únicamente a Leona Anderson y Howard Hoffman, que van a dar vida a los guardeses de la casa. Son Jonas Slides y su esposa. Son los porteros desde hace años. Ella es ciega, ¿sabe? No voy a quedarme aquí. Ninguno de los miembros de este reparto fueron actores que destacaran especialmente en el cine norteamericano, pero sí hay que indicar que Julie Mitchum es la hermana del maravilloso Robert Mitchum. El estilo visual de House of Haunted Hill es característico del cine de terror de bajo presupuesto de los años 50. Se rodó en blanco y negro y utiliza sombras intensas, ángulos de cámara poco convencionales y efectos prácticos simples pero eficaces para crear una atmósfera inquietante. La estética de la película va a recordar a todas las películas góticas de la época, con una mansión muy oscura y muy impactante como escenario principal. Una de las imágenes más icónicas y recordadas de esta película es la aparición de un esqueleto animado que, aunque a nuestros ojos pueda parecer muy rudimentaria, tenía un impacto muy considerable en su época. El diseño de producción es minimalista y la película se apoya principalmente en el guión y en los personajes para crear esa situación de suspenso. Las tomas exteriores de la casa fueron filmadas en la histórica Ennis House, que está en Los Feliz, California, y que es una casa diseñada por el renombrado arquitecto Frank Lloyd Wright en el año 1924. Pero sin embargo, la mayor parte del rodaje de la película se hizo en interiores de estudios donde se recrearon los interiores de la casa. Estos decorados mezclaban diferentes estilos arquitectónicos, pero utilizaban sobre todo el estilo victoriano, dado que parecía que estos candelabros y estos apliques de gas impresionaban más al público. Curiosamente, el cartel de la película mostraba una casa completamente distinta a la casa que aparecía en la película final. Pero por lo que realmente esta película fue más recordada es por un truco promocional innovador que se denominó Emergo. Y es que en algunos cines los exhibidores instalaban un complejo sistema de poleas cerca de la pantalla que permitía que en una de las escenas del clímax de la película un esqueleto de plástico volara sobre el patio de butacas atemorizando a los espectadores del film. Este recurso sorprendía muchísimo al público y añadía una capa adicional de entretenimiento a esta película. De hecho, en recientes reposiciones de la película en algunos teatros de los Estados Unidos se ha hecho este truco rememorando la forma original del emergo de este truco de William Castle para esta película. La película fue un éxito muy modesto en taquilla y solamente con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico de culto dentro del género del terror. Parte de que se haya convertido en ello se debe al carisma de Vincent Price, que él
personaje que hace, este personaje dominante y astuto, es el que le da más empaque a esta película. Además, la simplicidad del guión hace que este terror sea entretenido, sea accesible y sea recordado por cualquier aficionado al terror clásico. La película House of Haunted Hill tiene una valoración muy positiva en Rotten Tomatoes, tiene un 80% de calificación por parte de la crítica, con un 75% de parte del público. Lo que no existe es una información fiable sobre las críticas reales de la película en el momento de su estreno, principalmente porque casi ningún crítico serio de medios de comunicación se dedicaba a reseñar películas de serie B. Con el tiempo, cuando se convirtió en un clásico del cine de terror, en un clásico de culto, se hizo una versión coloreada que se comercializó en DVD doméstico, y de hecho se considera que House of Haunted Hill es uno de los principales ejemplos del campy horror, el subgénero caracterizado por la exageración deliberada, la estética extravagante y a veces incluso una mezcla de humor fuera o no intencionado, y reúne todas sus características: actuaciones excesivamente teatrales, muy exageradas, efectos especiales llamativos poco realistas y una trama bastante absurda o extravagante. Sin embargo, este tipo de películas dejaron un legado duradero en la historia del cine. Su estilo y enfoque único influyeron a toda una generación de cineastas y siguen siendo objeto de estudio en la actualidad. A pesar de que se consideraban películas de serie B, fueron películas que atrajeron al público y que dieron una manera de entender el entretenimiento cinematográfico que fue posteriormente imitada por grandes del cine. De hecho, el propio Alfred Hitchcock prestó mucha atención a este tipo de trucos que utilizaba William Castle y realizó algo parecido cuando decidió rodar su obra de horror modesto, que no sería otra que Psicosis, en el año 1960. De hecho, se retroalimentaban. William Castle era un gran admirador de Alfred Hitchcock e intentó rodar una película al estilo del maestro del suspense, que fue Homicida, en el año 1961. Estoy listo para que la justicia decida si soy inocente o culpable. Pero bueno, vamos a dar ahora un salto en el tiempo y nos vamos a ir a finales de los años 90. El cine de terror, que había empezado muy suave la década, había surgido de nuevo con el estreno de Scream en el año 96, que había revitalizado el género slasher y que había unido horror, autorreferencia, ironía, lo cual hizo que los productores comenzaran a buscar películas clásicas de terror que pudieran modernizarse para una nueva generación de espectadores. Con esa filosofía, Robert Zemeckis, el director de películas como Regreso al Futuro o Forrest Gump, junto con Joel Silver, un productor bastante asiduo de este canal, con películas como Calles de Fuego, Comando, Depredador, Arma Letal y un sinfín más de películas de acción de la época, comenzaron a plantearse la idea de producir nuevas películas basadas en las obras clásicas del terror. Para ello fundaron la productora Dark Castle, y ese Castle no era casual, ese Castle era un homenaje claro a William Castle. Contactaron con la hija del productor, con Terry Castle, que además sería acreditada como coproductora en la mayoría de sus películas, para empezar a hacer nuevas versiones de las obras clásicas de su padre. Se eligió al director William Malone, el cual era un fanático de la película original que había visto en su infancia y estaba muy motivado a hacer esta nueva versión. Malone, junto con el productor Dick Beebe, reescribió un guión durante 1 año y medio. Trabajaron en un nuevo guión del que él siempre dijo que había escrito más o menos el 20%, aunque no aparece acreditado como guionista, y trataron de dar vida a una historia totalmente diferente a la original, pero manteniendo el espíritu de la antigua, sobre todo la forma en la que la historia era contada y bueno, los elementos básicos del guión. Pero sí se basaron en otro tipo de referencias, como por ejemplo los experimentos médicos realizados por los nazis para crear una subtrama que justificara el componente sobrenatural de la película. Se intentaba así unirse a esta ola que se había producido a finales de los 90 de películas de terror mucho más intensas y sobre todo con una violencia gráfica bastante explícita.
La premisa del remake va a ser exactamente la misma que la del original. El excéntrico millonario Steven Price, otro pequeño homenaje al original, que es un dueño de parques de atracciones, organiza una fiesta de cumpleaños única para su esposa Evelyn en un antiguo hospital psiquiátrico reconvertido en mansión. Este lugar tiene un oscuro pasado por un amotinamiento de los pacientes del psiquiátrico contra el sádico doctor Bannacat, que realizaba experimentos médicos con ellos. Price le ofrece un premio de $1 millón a cada uno de los 5 invitados que acepte pasar la noche en el hospital, pero teniendo que sobrevivir hasta la mañana siguiente. Sin embargo, los invitados que llegan no son las personas que había planeado invitar, y poco después de su llegada las cosas empiezan a salir mal. Los sistemas de seguridad se activan automáticamente, las salidas se sellan y dejan atrapados a todos dentro de la mansión. Más fascinante que he visto. A medida que empiezan a suceder eventos paranormales, los invitados deberán enfrentarse a estos fantasmas, deberán enfrentarse a las entidades malignas que están en el lugar, y salen a la luz pues secretos del pasado, revelando que el edificio tiene un mal antiguo dentro mucho más siniestro de lo que se imaginaban. A lo largo de la noche los personajes van a ser perseguidos y atacados por fuerzas paranormales mientras intentan escapar de la casa y sobrevivir. De nuevo, en este caso nos vamos a encontrar con un reparto muy reducido, pero que sin embargo tenía caras populares del cine de terror de los 90. En el papel de Steven Price tenemos a Geoffrey Rush, el anfitrión de la fiesta. Su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos hicieron que se seleccionara a Geoffrey Rush, que había tenido ya un reconocimiento internacional bastante importante por su trabajo en películas como Sign. En esta ocasión vamos a ver cómo tanto su aspecto, su bigote y su forma de actuar va a ser prestada de la que tenía Vincent Price. Oh, enhorabuena. En una escala de perversidad del 1 al 10 has llegado al 73. Haciendo el papel de Evelyn, dando vida a la esposa de Price, tendremos a Famke Janssen, una actriz bastante conocida en ese momento, tanto por haber sido Jean Grey en la saga de X-Men, como por su aparición como Chica Bond en Golden Eye. Por otra parte, también tenemos a Ali Larter, una actriz que se haría muy popular por la saga Destino Final y por su participación en la serie Héroes, dando vida a Sarah Wolf, de nuevo una secretaria que en esta ocasión se ha colado en la fiesta y que va a tener gran importancia en el desarrollo de los acontecimientos. Yo no conocía a ninguno de ustedes. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Cómo hizo la lista de invitados, Price? ¿Cogió la guía telefónica? Estoy seguro de que lo inexplicable muy pronto se explicará por sí mismo. Se consideró que Taye Diggs, un actor que era muy conocido por su trabajo en teatro y al que posteriormente veríamos en películas como Equilibrium, tenía el carisma y habilidad suficiente para dar una perspectiva fresca a Eddie Baker, uno de los asistentes a la fiesta, que acabará convirtiéndose en héroe a su pesar. Tendremos también a Peter Gallagher dando vida a Dominic, al médico, a este psiquiatra, que probablemente sea el personaje más parecido a su homólogo en la versión original. También tendremos al dueño de la mansión en quizá la elección más sorprendente de este casting, dado que se proporcionó el papel a Chris Kattan, el cual solamente era conocido en ese momento por sus apariciones en Saturday Night Live. Es cierto que siempre se dijo que se intentó fichar a este actor precisamente para que pudiera equilibrar un poquito el tono gracias a su sentido del humor, que sin embargo yo creo que quedó completamente desaprovechado. Price, oiga, discúlpenme, maldita sea, haga el favor de darme mi maldito cheque ahora mismo. ¡Lo quiero ya! ¡Démelo! ¡Ahora! El capítulo Los invitados se va a cerrar con Bridget Wilson en el papel de una reportera invitada a la mansión. Esta actriz, que participó en varias películas en los años 90, sin duda es mucho más conocida por su matrimonio con el extenista Pete Sampras.
Y bueno, completando el reparto y en el papel del Dr. Vanakat tendremos a un actor fico del género, a un actor que participa en muchísimas películas de terror y al que ya tuvimos por aquí haciendo de héroe en la película Dr. Mordrid, y es que Jeffrey Combs será el Mad Doctor causante de toda la carga sobrenatural que sucederá durante esta película. La película fue filmada a finales del año 98 y principios de 1999 en Los Ángeles. Los exteriores del camino de entrada a la casa se rodaron en el Griffith Park, muy cerca del observatorio Griffith, famoso por su aparición en películas, por ejemplo, como Rebelde sin causa, y el coproductor Gilbert Adler dijo que fue algo completamente estudiado. Buscaron el aspecto de esta casa, buscaron este nuevo tipo de casa para alejarla del aspecto convencional de las casas embrujadas. Esta es una casa mucho más moderna, con un estilo art deco, y no es lo que uno esperaba ver normalmente en una película de terror. Ali Larter comentó que el set era muy oscuro, que era muy sucio, que todo el mundo había acabado enfermo, pero que gracias al humor tanto de Taye Diggs como de Chris Kattan habían pasado muy buenos ratos. Para la escena inicial se utilizó una montaña rusa llamada Terror Incógnita. Realmente se utilizó la Incredible Hulk Coaster del parque temático Universal Island of Adventure en Orlando, en Florida. Y bueno, como era lógico, la principal diferencia entre la versión del 59 y la del 99 fue el uso de los efectos digitales. El remake aprovecha la tecnología CGI existente en la época y con ella crea escenas mucho más elaboradas y mucho más grotescas. Mientras que la versión original dependía de trucos prácticos, en esta versión van hacia imágenes por ordenador mucho más perturbadoras, como estos fantasmas distorsionados y que se mueven como a diferentes velocidades que vamos a ver en varios momentos de la película. Están aquí. ¿Quién está aquí? No lo entiendo. Todos los que fuisteis invitados sois parientes de alguien que estuvo aquí cuando se incendió la casa. Éramos 5. Los 5 que no murieron. Algunos críticos de hecho señalaron que este efecto surrealista de los fantasmas, de los movimientos espasmódicos y bruscos, había sido copiado de la película La escalera de Jacob de Adrian Lyne del año 90. Los efectos especiales de la película fueron diseñados por Kussman y Nicotero, por la famosa KND, y tuvieron además el apoyo de Dick Smith para realizar los maquillajes. De hecho, es la última intervención de Dick Smith como maquillador en el mundo del cine. Se aprovecharon incluso para ahorrar presupuestos figuras creadas para otras películas. De hecho, una de las figuras monstruosas que aparece en la secuencia de la alucinación debajo del agua de Price era una creación concebida para una historia de fantasmas del año 81 que no había sido usada en la película y que estaba en el fondo de un almacén. Esta figura, que era un rostro humano con una boca agrandada, le encantó a William Malone, que pidió permiso al maquillador para poder utilizarla en algún momento de la película. El ente fantasmal tentacular que aparece en el clímax de la película, diseñado específicamente para ella por la KNB, se inspiró en las ilustraciones de algunas novelas de Lovecraft, tomando inspiración de los test de Rorschach que se utilizan en psiquiatría. Siguiente paciente. Señor Baker. Es hora de que ocupe su sitio junto a los demás. ¡Yo no tuve nada que ver con esto! ¡Fui adoptado! Además, según el director, algunos de los elementos visuales no fueron generados por computadora, sino que se crearon a partir de imágenes filmadas por el equipo de producción que fueron mezcladas entre sí para crear esta masa espectral. Otros efectos visuales prácticos fueron, por ejemplo, el uso de una sierra giratoria enfrente de la lente de la cámara para crear este aspecto titilante de las alucinaciones que va a sufrir Price en la cámara de saturación. Desde luego, el diseño de producción fue mucho más elaborado que el de la película original. El manicomio se va a convertir en una especie de fortaleza gótica llena de túneles, llena de artefactos espeluznantes que van a mostrar la violencia y el sufrimiento de los antiguos residentes de este hospital. Se utilizó mucho la iluminación combinada con los efectos especiales para que se diera la sensación de esta atmósfera opresiva, muy en consonancia con los gustos del público a finales de los 90.
Se eliminaron varias escenas clave del montaje final de la película. Entre ellas destaca, por ejemplo, una en una exposición en la que consigue su invitación a Lee Larter. Lee Larter se hace pasar por su jefa, Jennifer Jensen, que la ha despedido. Se veía como Debbie Mazar, interpretando a su jefa, la despedía en un set de rodaje. Se rodaron incluso 2 versiones de esta escena, pero se eliminaron del corte final de la película. La sensación con esto fue simplemente que no sabemos por qué ha conseguido la invitación ni por qué sabe que hay ese $1.000.000 el juego el personaje de Ali Larter. De hecho, hay otra escena adicional con la jefa de Ali Larter que desapareció del montaje final, y es que tras la escena final en la que escapan de la casa aparecía una imagen en la que un agente inmobiliario indicaba a Debbie Mazar que ahora era la nueva propietaria de la casa, dado que había sido la heredera de su propiedad. Cuando ella entraba en la casa, el agente se giraba a cámara y podíamos ver que se trataba del doctor Banakat. El director decidió quitar esta escena porque decía tenía un tono cómico que no encajaba con el resto de la película. Sin embargo, estas escenas eliminadas sí fueron incluidas en las versiones digitales, en las versiones en DVD y Blu-ray de esta película. Había alguna escena más eliminada, como por ejemplo en el recorrido de Melissa Marr por el sótano, en el recorrido de Bridget Wilson por el sótano de la mansión. Aparecía en el tráiler una escena en la que una pintura cobra vida y la intenta agarrar, que sin embargo no va a aparecer luego en la película. Además, los productores, manteniendo el espíritu de William Castle, que siempre lanzaba las películas con un truco publicitario, intentaron hacer lo mismo con cada una de estas películas que lanzaron, y de hecho con el estreno de House of Haunted Hill proporcionaron a los cines unos rasca y gana, unos boletos que se le daban a cada uno de los espectadores y que le daban la oportunidad de ganar dinero. En total, todos los premios que se iban a repartir en estos rasca y ganas sumaban $1 millón, algunos de ellos como alquileres gratuitos en Blockbuster. Esto lo quiso hacer la Dark Castle luego en otras películas. De hecho, en 13 fantasmas querían, la verdad, unas gafas 3D, pero descartaron la posibilidad. Vieron que el público de los 90 ya no necesitaba ese tipo de motivaciones para acudir a ver una película. House of Haunted Hill se estrenó en Los Ángeles el 27 de octubre de 1999 con una gran premiere a la que asistieron tanto Joel Silver, Gilbert Adler como todos los protagonistas. La película comercialmente se estrenó el día 29 de octubre, un par de días después, y en su primer fin de semana logró el primer número de la taquilla estadounidense, consiguiendo más de $15 millones de recaudación. Cuando finalizó su andadura por la cartelera norteamericana había recaudado $49 millones, lo cual no está nada mal para una película que costó 13 millones. Sin embargo, a pesar de este éxito, las críticas que recibió fueron generalmente negativas. En Rotten Tomatoes, la película solo tiene un 31% de valoración y en IMDb solo alcanza un 5,6. Los críticos estuvieron de acuerdo en que la película no tenía una gran calidad. Mick LaSalle del San Francisco Chronicle dijo que House of Haunted Hill era el típico caso de película de terror que no daba miedo en absoluto, pero que sí daba bastante asco. Entertainment Weekly le calificó como basura, pero mucho más escalofriante de lo que te esperabas. Variety destacaba que tenía muchísimos sustos baratos, pero todos coincidían en que, claro, dado que la obra del 58 era un poquito cursi, pues que el remake tampoco tenía gran cosa que mejorar. Esto era una película de terror y no tenía nada que ver con la película de William Castle, ni en su tono ni en su forma de ser rodada. No ha sido usted. Tenemos varios testigos que vieron a... ¿Quién prefieres que sea el que le disparó? No sé. ¿Por qué no Eddie? Creo que hay un candidato mejor. Yo escogería a Jensen. Tiene lo que hay que tener. La película fue nominada a Peor Remake en los Stinker Bad Movie Awards de 1999. Pero claro, ¿cuándo una mala crítica ha detenido a un productor motivado por una buena taquilla? En el año 2007 la película tuvo una secuela directa a DVD titulada Return to House of Haunted Hill, en la cual el único que volvía del reparto original era Jeffrey Combs,
que volvía como el Dr. Bannacat. La producción no contó con la participación del director, de William Malone, lo cual fue bastante criticado por la prensa especializada, y se dijo que tenía muchísimos agujeros en la trama, que no había una continuidad en el diseño de producción, ni siquiera en el diseño de edificio de una parte a la otra. La trama en este caso va a seguir a Ariel Wolf, una hermana de Sarah Wolf, una de las supervivientes de la primera película, y tras el suicidio de Sarah, Ariel se ve vuelta a buscar una reliquia maldita en el hospital, la cual se supone que es la causante de todas estas fuerzas paranormales que habitan el hospital. Un grupo de mercenarios y arqueólogos la van a secuestrar y la van a obligar a ir a esta mansión para buscar la reliquia. Una vez dentro, el grupo va a ser atacado por los espíritus malignos de los pacientes, por el Dr. Bannacat, reviviendo los horrores de la primera película. Ariel y sus acompañantes van a tratar de luchar por sobrevivir y escapar de este hospital antes de que sea demasiado tarde. En este caso se produce en la película una combinación del terror sobrenatural con una película de acción. Al final no deja de ser una película en la búsqueda de un tesoro. Sí hubo, sin embargo, una cosa que se destacó de esta película, es que el Blu-ray permitía una selección que hacía variar el rumbo de la historia según el espectador eligiera o no eligiera, en el más puro estilo de los elige tu propia aventura. Pero bueno, a pesar de las malas críticas y a pesar de lo que se haya podido decir sobre ellas, en mi opinión, House of Haunted Hill fue una agradable vuelta de tuerca a un argumento muy divertido. Además, la primera versión, la de William Castle, realmente es un engaño, porque es una película de fantasmas sin fantasmas. En el remake vamos a tener todos estos espíritus que William Castle no pudo meter en la película original. Los actores cumplen sobradamente con su función. Destaca sobre todo Geoffrey Rush, que hace sin ninguna duda un homenaje a Vincent Price, tanto en el aspecto como en la forma de actuar, y está rodeado por una serie de actores competentes, quizá alguno de ellos incluso infrautilizado, y con el paso del tiempo la película ha ido ganando seguidores y se ha considerado como una película bastante entretenida para el cine de terror de finales de los 90. ¿Y a vosotros qué os parece House of Haunted Hill? ¿Es buena o os parece una más? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.